Y hemos estado trabajando en algunas parábolas acerca de la agricultura del reino de Dios, por decirlo de alguna manera. Ya vimos la parábola de la viña de mi amado, de Isaías, ya vimos la parábola del sembrador y ya vimos también la parábola del trigo y la cizaña. Pero la parábola del trigo y la cizaña nos causó tanta curiosidad, por decirlo así, o nos generó tanto hambre de aprender, que la hemos estado trabajando en diferentes lecciones. Y hoy vamos a trabajar la tercera lección de la parábola del trigo y la cizaña, a la que he llamado Desenmascarando la cizaña, parte 2, porque ya vimos la parte 1. Vimos que en este mundo Dios ha sembrado hijos del reino, pero Satanás ha sembrado también hijos del diablo, dice la Biblia. Los hijos de Dios son como el trigo y los hijos del diablo son como la cizaña, que al principio parecen muy iguales, ¿sí? Uno a simple vista creería que el trigo y la cizaña son lo mismo, pero con el crecimiento y con el tiempo se diferencia qué es trigo y qué es cizaña, sobre todo en el tiempo en el que ya tienen que dar fruto y en el que ya la planta se puso madura. Ahí se evidencia qué es trigo y qué es cizaña. Luego que identificamos esa verdad, que en este mundo siempre habrá gente buena, gente de Dios, pero también gente mala, gente del diablo, y vimos que existen los llamados hijos del diablo según la Biblia. Vimos que en la iglesia de Cristo también hay trigo y también hay cizaña, en medio de nosotros como congregación local y también como la iglesia universal de Jesucristo que está en todo el mundo, hay trigo y hay cizaña. Y la Biblia, en verdad, se asombra a uno todo lo que le invierte para que podamos desenmascarar a los falsos, a los que son cizaña en medio del trigo. Y hace ya como unos 20 días les di la primera lección según Mateo 24, donde nos da las 4 características de los falsos. Vimos que en la Biblia hay falsos hermanos, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles e inclusive hay falsas iglesias, hay falsas doctrinas y hay falsos espíritus. O sea que esto está lleno ¿de qué? De falsedad, ¿no? Y es que lo vemos, ¿no? De hecho, muchos de nosotros consumimos cine y consumimos televisión y el 99% de lo que ahí vemos es que es falso, no es verdad. ¿Por qué? Porque Satanás es engañador y él falsifica todo lo que Dios ha hecho. En Mateo capítulo 24, para hacerles un resumen, vimos 4 características de los falsos. En primer lugar, los falsos tienen ese sentimiento de que son Cristos o de que son Mesías. Toda persona que se crea la solución, toda persona que se crea el ungido, toda persona que se crea el Mesías o que se haga llamar Cristo, de antemano le podemos decir falso. En segundo lugar, dice la Biblia, personas que dan falsas profecías. Personas por ahí que andan diciendo, así dice el Señor, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y no sucede. Vimos todo eso de que también son falsos y que no debemos seguirlos. En tercer lugar, son personas que hacen milagros engañosos. Hacen énfasis y sobre énfasis en milagros, señales y prodigios, pero muchas veces esos milagros no son de Dios, sino que son engañosos. Y vimos que un milagro, una manifestación sobrenatural, no es una prueba de la verdad, porque dice Mateo que en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos e hicimos muchos milagros, y Dios le dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en cuarto lugar, enseñarán falsas doctrinas. Aquí solamente les estoy dando un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y hoy quiero hablar contigo de un texto que es bastante punzante, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es bastante incisivo y fuerte el pasaje que hoy vamos a ver, pero que es parte de la palabra de Dios y tenemos que estudiarlo.
Estamos hablando de desenmascarar la cizaña, y yo quiero que me acompañen al libro segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Hoy te voy a estar dando, según la palabra de Dios, herramientas. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de falsedad infiltrada en la iglesia del Señor, y es necesario que la iglesia abra los ojos, que abramos bien los ojos espirituales para que no nos metan engaño. ¿Ya tienen ahí segunda de Pedro 2:1? Vamos a ir paso a paso porque te voy a hablar hoy de 7 características de los falsos que están dentro de la iglesia. Falso trigo, cizaña dentro de la iglesia. Vamos a leer el versículo 1, oramos y continuamos. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oremos. Señor, encomendamos en tus manos esta palabra. Creemos que es tu palabra, Señor, palabra exhalada desde el mismo cielo, y que tú hoy, Señor, nos revelas estas características de los falsos para que no los sigamos y para que nos apartemos de toda cizaña. Te alabamos, Dios, y esperamos en ti. Vuelve pronto, Señor Jesús, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Hay una promesa de parte de Dios. Así como Dios ha prometido que nada te faltará, así como Dios ha prometido que te dará la vida eterna, así como te ha prometido que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, Dios también ha prometido que habrá falsos en medio de nosotros. Así como también ha prometido que tendremos aflicción en este mundo. La Biblia asegura desde el tiempo de los apóstoles que se introducirían falsos maestros en la iglesia, y la primera característica es que serán encubiertos. Es lo primero. Es gente encubierta. Introducirán herejías destructoras y entrarán sigilosamente. Entrarán a la iglesia como personas que poco a poco se van acostumbrando a la iglesia, van alcanzando autoridad, de un momento a otro empiezan a abrir la boca un poco más de lo normal, empiezan a enseñar, y cuando ya la iglesia les tiene confianza, ¡pah!, sacan las uñas y empiezan a predicar herejías destructoras. Una persona que es cizaña siempre va a venir a destruir el cultivo del Señor en tu vida, ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo o ya sea en la iglesia, porque esto aplica a todos los ámbitos de la vida. Posiblemente tú tienes una familia que teme al Señor y que está caminando en orden, pero alguien llega a la familia y encubiertamente viene con un espíritu contrario, te divide la familia, trae problemas, y tú después dices, ¿cómo pasó? Lo primero es que la Biblia nos dice, abran bien los ojos, porque ¿cómo vendrán? Encubiertos. Es cierto que como hermanos en la fe y como parte del cuerpo de Cristo tenemos que amarnos, y parte del amor es la confianza. También dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre, o por lo menos yo como pastor, si no estoy dispuesto a supervisar las enseñanzas que se dan en la iglesia. Me corresponde a mí y te corresponde a ti también, porque puede ser que hasta esa cizaña sea el mismo pastor que está montado en el púlpito. O puede ser un hermano que está en las sillas y que está enseñando en las casas, o que está simplemente hablando en las esquinas de la iglesia, hablando encubiertamente. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Encubierto, ¿no? Entran en oscuras. Tienen esa
capacidad, ¿no? Como de enroscarse y de hablar encubiertamente de tal manera que nadie sepa, ¿no? Como muchos que le dicen, ay, vea, yo le voy a contar, pero no le diga a nadie, ¿no? Y muchas veces así empieza la cizaña que se filtra y luego trae muchos problemas. Yo quiero oír rápido. Entonces, la primera, ¿cuál es? Encubiertos. Segunda característica, leamos el versículo 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La segunda característica es lo que llamamos la disolución, es gente disoluta. ¿Qué significa gente disoluta? Gente que poco a poco irán mostrando su liviandad, su conducta pecaminosa y mundana, trayendo blasfemia contra el santo evangelio. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La disolución es desenfreno. Es una persona sin prudencia, sin cordura, sin decoro. Es una persona amante del mundo, amante del placer y amante del pecado. Quiero que me acompañen al versículo 13. El versículo 13 dice así: estas personas, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Allí hay una palabra que es muy impresionante que dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Muchas veces, sean varones o sean mujeres, sus ojos están llenos de lascivia, de codicia. Desean la mujer del prójimo, desean y manifiestan esa lujuria con sus propios ojos. Pero no solo eso, sino que les gusta comer, les gusta beber, les gusta todo lo que tenga que ver con mundanalidad. Y no estoy diciendo que comer o beber sea enteramente mundano, pero que casi siempre hablan de eso. En estos días me llamaba la atención porque un pastor publicaba y hacía una protesta en contra de todos los pastores, diciendo, hoy en día en el Facebook ya los pastores no publican sermones ni pensamientos cristianos, sino cada restaurante al que van, cada lugar al que visitan, y todo es como puro show o farándula de todos los lugares donde visitan y donde hacen su orquestación a la carne, por decirlo de alguna manera. La Biblia nos enseña que estas personas, los encubiertos, son disolutos. Así que cuando tú veas a una persona en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, que te llega encubierto y fuera de eso te empieza a llevar poco a poco a una vida carnal, a una vida separada de la santidad, ten mucho cuidado porque posiblemente se te está acercando una cizaña. Y ahí es donde tenemos que prestar atención, porque el disoluto, la cizaña, siempre te va a decir, no seas tan religioso, no seas tan fanático, nadie te está viendo, ¿a poco te tomas en serio que no debes tomar? ¿A poco te tomas en serio que debes tener una sola mujer? ¿No? Entonces empiezan a utilizar argumentos para que les persigamos en su disolución, y ahí entonces es donde viene el montón de errores. ¿Me estoy haciendo entender? Estamos hablando de las 7 características de la cizaña según segunda de Pedro capítulo 2. La primera, encubiertos. La segunda, son disolutos, carnales, livianos. Tercera, vamos al versículo 3, la primera parte, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La tercera característica de estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos etcétera, es la avaricia. Avaricia. Una persona avara es una persona que ama el dinero. Y no solamente ama el dinero, sino la fama, el poder y la importancia.
parecidos a los fariseos, de los cuales el Señor Jesús demandó y dijo: no, fariseos hipócritas, que les gustan las primeras filas en las sinagogas, les gusta que los pongan en las sillas de importancia, les gusta que los mencionen, les gusta que los aplaudas, les gusta tener la mejor ropa y el mejor vestido para demostrar su gran importancia, y siempre están hablando de dinero, de tener más, de ganar más. Hoy en día no es muy difícil. En la televisión, aquí en Estados Unidos la radio es muy limpia, gracias a Dios. La KGBA 1490 y también la Radio Manantial son emisoras muy limpias. Yo le doy gracias a Dios que aquí la radio es muy limpia. Pero en mi tierra, en Colombia, la radio tiene cualquier cantidad de herejías y de sacadera de dinero, y todo el tiempo es lo mismo. Porque poco a poco se va infiltrando la avaricia, y la misma iglesia también se va volviendo avara. Parecemos ya una pirámide en donde queremos más, pero no más de Cristo, no más humildad, no más de su presencia, sino más dinero, más importancia, más poder, más gloria humana. Esas son las características de los falsos. Cuarta característica, versículo 3, la segunda parte, dice: y hablarán palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La cuarta característica son personas que hablan palabras fingidas. ¿Qué es esto de palabras fingidas? Son personas que inflan los milagros. Ya vimos que tienden a que sus ministerios se basen en señales, milagros y prodigios, profecías y cosas de esas que vimos en la anterior clase, que los falsos profetas tienden a eso, pero además de eso los inflan. Hace poco vi una entrevista donde una cadena de televisión entrevistaba a uno de estos señores, que no diré su nombre, y le preguntaban: díganos cuántos sanos han habido en sus campañas, y él dio una cifra. Y luego le preguntaron: ¿cuántos de ellos usted los puede comprobar con dictamen médico? Y la respuesta de él es la verdad: ninguno. Porque siempre tienden a inflar, a demostrar lo que no es, para atraer a la gente con mentiras. Las palabras que usan tratan de seducir a las personas con sus palabras, y utilizan algo que se llama la adulación. La adulación es que te miran y te dicen: oh, tú tan guapo, tan inteligente, tan talentoso, Dios tiene un propósito con tu vida, y te inflan, ¿no? Te adulan para luego usarte, y para luego sacarte tu dinero, sacarte tu tiempo, o hacerte esclavos de ellos. La Biblia dice que tengamos mucho cuidado con la gente que te anda halagando, que te anda adulando, o que anda inflando, ¿no? Uy, hermanos, hubo un culto poderosísimo este miércoles en la iglesia, vinieron 60 personas, y mentiras, vinieron 6, ¿cierto? Pero ¿para qué? Para que no, pues yo como ministro, ¿cómo voy a perder mi estirpe, ¿no? ¿Cómo voy a perder mi dignidad, ¿no? Hermano, vinimos 6, pero nos gozamos esos 6. Y también les di sus nalgaditas para que se ganen a otros 6, ¿cierto? Pero no estar inflando. No, hermano, vimos la gloria de Dios, vimos muchos milagros el domingo, y en realidad no hubo milagros. Se sintió la presencia, estuvo muy bonita, pero no hay honestidad. Entonces estas personas utilizan palabras que fingidas, inflan el discurso, y ahí está el problema. Vamos al versículo 18, dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces Dios nos guarde a nosotros de inflar nuestros discursos, pero que Dios también nos guarde de seguir a personas encubiertas, disolutas, ávaros y con palabras fingidas. Vamos a ver la quinta característica. Estamos desenmascarando la cizaña. Versículo 10 y versículo 11 dice:
Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. La quinta característica de los falsos es que tienden a despreciar la autoridad. Son personas que comúnmente aman la independencia, no se sujetan, no rinden cuentas, no presentan cuentas a nadie, hablan mal, desprecian y hasta maldicen a las autoridades civiles, eclesiásticas y hasta a sus propios padres. La Biblia nos enseña que tenemos que respetar a las autoridades. La Biblia dice que tenemos que respetar al presidente, tenemos que respetar a los oficiales, al sheriff, al border patrol, al highway patrol, todos ellos tenemos que respetarlos, a la policía, pero no solo a ellos, sino a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros pastores. Tenemos que respetar a los que Dios ha puesto como autoridad sobre nuestras vidas, pero los falsos encubiertamente empiezan a demostrar su independencia y no se someten, no se sujetan. Dice la Biblia que en este caso, acompáñenme en el versículo 11, dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. La Biblia muestra que hay un sentido de autoridad muy marcado. Dios en primer lugar. Luego la Biblia habla de principados, potestades, gobernadores, y de esa manera Dios estableció la autoridad en el cielo. Luego cuando los demonios, que eran ángeles, cayeron a la tierra, ellos siguieron guardando esa autoridad. Por eso aquí Pedro, y luego por allá en Judas, dice que los ángeles ni siquiera profieren juicio de maldición contra los demonios, sino que se refieren a Dios y les dice: Jehová te reprenda. Ahora nosotros, como nosotros somos hijos de Dios y nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos más autoridad que los ángeles. ¿Usted sabía eso? La Biblia dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, por eso nosotros podemos decirle a los demonios: te reprendo en el nombre de Jesús. Pero los mismos ángeles entre ellos respetan la autoridad. Y la Biblia dice que Dios nos ha encomendado a nosotros que respetemos la autoridad. Y es muy importante para nosotros. El falso, el que se encubre, no le rinde cuentas a nadie. Te vas a dar cuenta que es independiente. Anda con dobles agendas para que sus autoridades no sepan las cosas. Gracias al Señor hemos tratado de ser siempre cartas abiertas. Y yo trato todo el tiempo de tener una o dos o hasta tres autoridades a las que yo les tenga que rendir cuentas. Ustedes mismos lo vieron, el pastor Julio que vino, yo a él le rindo cuentas, el pastor Moore le rindo cuentas, a muchas personas, porque es muy importante eso. El diablo quiere que tú seas independiente, el diablo quiere que tú no te sometas a nadie, porque él es así, él se quiso independizar de Dios. Entonces estos hijos del diablo tienen el espíritu ¿de quién? Del mismo diablo. Y ellos siempre están buscando esa independencia. Desprecian la autoridad, hablan mal de la autoridad, señalan a la autoridad, murmuran de la autoridad y a la final terminan siendo presas de lo que les está sucediendo. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Gente encubierta, gente disoluta, gentes ávaros, palabras fingidas y desprecian la autoridad. Ahora no puedo alargar mi discurso acerca de la autoridad, pero yo creo que es muy importante que entendamos que el espíritu del diablo es espíritu de rebeldía. Básicamente Satanás es orgulloso, se cree más que Dios, por eso se rebela contra Dios. Y luego, entonces, él quiere usurpar la autoridad de Dios. Y eso es lo que estos señores también tienen para sí mismos, ese mismo sentimiento, y hay que tener mucho cuidado. Sexta característica, versículo 12 y versículo 13. Dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, qué palabra tan fuerte,
nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus propios errores. La sexta característica es que es gente ignorante de la palabra de Dios. Son ignorantes de la palabra de Dios. Dice aquí que hablan mal de lo que no entienden. Hablan mal de lo que no entienden. Se recrean en sus propios errores. He escuchado sermones y discursos de personas que ignoran la palabra de Dios, hablan de lo que no entienden y se creen maestros de cosas que ni siquiera están en la Biblia. Pretenden hablar palabra de Dios cuando realmente ni la conocen. Les encanta torcer, interpretar y revelar con alegorías la palabra de Dios para confundir. Hoy en día hay un método de interpretación bíblica que se ha hecho muy famoso y es el llamado método alegórico. Y el método alegórico se hace muy atractivo. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Dice la Biblia que en Jerusalén había un señor que bajó hacia Samaria y en el camino hasta Samaria vinieron unos hombres y le pegaron, lo golpearon y le quitaron su dinero. Luego vino un levita y lo vio tirado en el piso y no le ayudó. Luego vino un sacerdote, lo vio tirado en el piso y no lo ayudó. Luego vino un samaritano y sí lo ayudó. Pagó para que lo ayudaran, limpió sus heridas y luego el Señor dice, tenemos que ser como el samaritano, ¿cierto? Amar al prójimo. Pero uno de estos señores empieza a interpretar lo que no es y lo que no estaría. Entonces dicen, Jerusalén significa la vida santa con Dios. Samaria significa cuando te apartas de Dios. Y cuando tú estás en Jerusalén y te vas para Samaria, entonces vienen los ladrones y te golpean. Y entonces vienen las crisis. Y suena como muy bonito, ¿cierto? Y uno dice, wow. Pero eso no es lo que dice la palabra. Eso se está alegorizando y se está haciendo decir a la Biblia lo que ella no dice. Por eso dicen por ahí que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Y es como agarrar un versículo de la Biblia del cuello y hacerlo decir lo que él no está diciendo, como meterlo en el agua, ¿no? Y confiesa, ¿cierto? Y a las malas hacerlo decir lo que no es. Y vemos largos sermones del Antiguo Testamento alegorizando y ellos empiezan a traer revelaciones camufladas en medio de su predicación y la gente indocta que no conoce la Biblia termina diciendo, wow, qué hombre para saber, qué revelación, yo nunca lo había visto. Conocí a uno que una vez dijo, bueno, fue tan largo la cosa que el caso fue que él dijo que cuando Adán dijo que Dios le sacó a la mujer de sus huesos y él dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y como en Ezequiel Dios le dijo al Señor, al profeta que hablara y que el espíritu viniera a los huesos, entonces el espíritu está en los huesos, dijo él. Y entonces cuando Adán dijo que este es hueso de mis huesos, está diciendo que la mujer es mi mismo espíritu. O sea, enredan, alegorizan y después dicen, no, es que Dios me lo reveló. Y si ya Dios se lo reveló, pues todo el mundo tiene que decir amén. Pero no es así. La palabra de Dios, hay un principio que dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Todo lo que la Biblia necesite aclarar está dentro de la misma Biblia. Allí está. Y si un versículo de la Biblia es difícil de interpretar, uno debe tener la humildad de decir, es un pasaje difícil. Pero ellos quieren siempre demostrar que saben más y que tienen revelación. Por eso dice el mismo Pedro, son ignorantes, hablan mal de lo que no entienden, tratando de explicar lo que no saben, terminan blasfemando y terminan realmente corrompiendo el mensaje de Dios por querer inflar y por querer revelar y por querer demostrar lo que la Biblia no enseña.
Por eso todos nosotros como cristianos tenemos la Biblia abierta y tenemos el deber de conocerla, no solamente para ser bendecidos por la preciosa palabra y por los preciosos sermones que se dan, sino también para estar pendiente de que si lo que están enseñando si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Y aquí es donde viene lo difícil. Charles Spurgeon decía: el discernimiento no nos lo dio Dios para diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino que el discernimiento nos lo dio Dios para diferenciar entre lo bueno y lo casi bueno. ¿Me estoy haciendo entender? Porque hay cosas que parecen casi buenas, ¿cierto? Como yo digo en Colombia, que hay cosas que quedaron tan cerquitos, dos carros, ¿no? Que quedaron tan cerquitos, que no se dañó el carro, pero quedó la pinturita, ¿cierto? Del otro carro. Y dice, no, pues no lo dañó, pero quedó la pintura. Y así muchos sermones y muchas enseñanzas no son malas, pero sí casi malas. Y dice el apóstol Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa. Esa rayita en el carro allí quedó. Por eso tenemos que pedirle al Señor no solamente que nos disciplinemos en conocer la Escritura, y si es necesario estudiar en un instituto bíblico, así tú no vayas a ser pastor, para que tú puedas, obviamente, en primer lugar, guardar tu buen depósito y guardar el buen depósito de tu familia, guardar el buen depósito de tu iglesia, y que tú seas un vigilante de que en tu comunidad se predique la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Entonces, ellos son ignorantes de la palabra de Dios y pretenden ser maestros en medio de su misma ignorancia. Son encubiertos, disolutos, avaros, con palabras fingidas, desprecian la autoridad y son ignorantes de la palabra. Y en séptimo lugar, el versículo 13, la parte B, dice así: estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y el versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Al ser personas que son disolutas y que viven en pecado, y que viven una vida que no es apartada de Dios, sino que es una vida de avaricia y una vida en búsqueda de los bienes placenteros de esta tierra, entonces son personas necias. Son personas que prometen lo que no tienen, prometen libertad que ellos no gozan. Son esclavos del pecado y de la corrupción, son soberbios que no entienden, no bajan la cabeza, se van al infierno y arrastran a otros para que también se vayan al infierno. Muchas veces en la vida nos vamos a encontrar con personas así, tercas, ¿cierto? Y no necesitan ser falsos maestros, que son necias y tercas en su propia terquedad. Y la Biblia dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y dice la Biblia que son personas que al no bajar la cabeza, sino que endurecer su cerviz, serán quebrantados. Porque en su propia necedad se recrean y se burlan y se ríen. Se ríen de los que caminan bien con Dios, porque no están disfrutando de lo que ellos tienen. Se burlan de los otros. La pregunta que nos hacemos entonces es: estas personas, ¿cómo llegaron a ese estado? ¿Cómo llegaron a ser así? ¿Será que siempre fueron así? ¿Siempre fueron malas? ¿Siempre fueron pecaminosas? Y vamos a ver, bien interesante, que no fue así. Acompáñenme al versículo 20 hasta el versículo 22. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice la Biblia que estas personas en un momento de su vida escaparon
de las corrupciones del mundo. Vinieron a Cristo, conocieron a Cristo y escaparon del mundo y vinieron aquí. Pero dice la Biblia que empezaron a amar el mundo y se enredaron. Diga conmigo la palabra enredarse. Diga, enredarse. ¿En qué se enredaron? Recuerden cuando les hablé de la parábola del sembrador. Una semilla cayó en piedra, otra semilla cayó en espinos. Y los espinos son el afán por el dinero, las preocupaciones por tener, el deslumbrarse por la fama, el deslumbrarse por esas cosas. El púlpito tiene grandes virtudes. Con el tiempo nos dimos cuenta poco a poco que el púlpito tiene en primer lugar embellecedor. No sé por qué, pero el que se monta en el púlpito atrae. Dicen por ahí las 4 Fs: fama, fortuna y faldas. Y que todo el mundo diga amén a lo que estás diciendo, y tú vas caminando y la gente te sigue como patitos que siguen la pata. Dice la Biblia que muchos se empiezan a envanecer y el corazón se les empieza a inflar. Y entonces vienen los problemas económicos. Entonces no hay para pagar, no hay para esto, entonces recurro a la manipulación para tener dinero, y entonces me enredo, y después de haber escapado de las corrupciones del mundo, se vuelven a enredar en ellas, y les pasa lo del proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca, después de lavada, vuelve a revolcarse en el cieno. Por eso les decía yo que qué palabra más fuerte, porque cualquiera de nosotros, según dice este texto, podemos caer en eso. No fue que ellos llegaron así de la nada, sino que fue un proceso para convertirse en lo que ahora son. Por eso tenemos que cuidar los procesos. Un cristiano que solamente va a la iglesia y solo escucha y no se capacita, no estudia la palabra, no se mete con Dios, no toma en serio su cristianismo, en cualquier momento puede convertirse en un falso o ser arrastrado por un falso. Y quiero decirles a ustedes que esto es más grave de lo que parece. Esto es más grave que simplemente decir, ay, hay un pastor hablando herejías, o hay por ahí un lobo disfrazado de oveja. Les voy a decir por qué. Acompáñenme al versículo 4 hasta el versículo 10. Dice así, estamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 10. Dice, porque si Dios no perdonó, diga conmigo, no perdonó. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. La Biblia da sentencia para aquellos que son así y los que los siguen a ellos, porque terminan siendo partícipes de lo que ellos hacen. El versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué está reservado para ellos? La más densa oscuridad está reservada para ellos. Por eso es que la vida cristiana no consiste en ir a la iglesia y escuchar sermones. Por eso la vida cristiana no consiste en hacernos miembros de una iglesia local, sino que implica un compromiso verdadero de mi vida con Cristo,
de cambiar, de vivir en santidad, de vivir aferrado a la palabra de Dios, porque Satanás es muy sutil y no solamente utiliza el mundo, no solamente utiliza mi carne, no solamente utiliza la influencia de los medios masivos de comunicación, sino que dentro de la misma iglesia utiliza a pastores, a líderes, a falsos profetas, a falsos maestros que están dentro de la misma iglesia. Por eso dice el libro de Pedro que tengamos cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si Satanás no pudiera hacernos nada, entonces la Biblia no nos advertiría todo el tiempo que nos guardemos y que nos cuidemos. Porque puede ser que nos pase como aquellos que dirán, Señor, Señor, y que después el Señor diga, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque se dejaron enredar con estas características. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado. Estas palabras no fueron puestas porque sí, sino para que tuviéramos recursos para no dejarnos engañar. Ten cuidado, se infiltran, te llevan a solas, no hacen las cosas a la luz de los pastores y de los líderes, te separan y te enredan. No te enlodes con ellos. Te venden lo atractivo, pero la cruz y las espinas son más seguras que el show y el espectáculo. Tienden a eso. Ten cuidado cuando alguien te dice, no, ven acá que no sepan los pastores, venga acá que no sepan los líderes, venga, yo le digo, es que usted sí se dio cuenta. Y cuando empiezan a trabajar de esa manera, amado hermano, reprendan el nombre de Jesús, apártese de allí, porque no quieras tú acarrear estas consecuencias para tu vida. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? La iglesia es como un ¿qué? Como un cultivo, como una labranza. Y como esa labranza que es, tiene trigo y tiene cizaña. Hoy les hablé de 7 características de la cizaña, junto con las 4 primeras que ya les hablé. Y si Dios lo permite, dentro de 15 días les hablaré de los 3 espíritus que se mueven en la iglesia para traer la falsedad y para traer más cizaña entre nosotros. El espíritu de Coré, el espíritu de Balaam y el espíritu... Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame.